Lucas era un niño inquieto, travieso y lleno de energía. Vivía con sus abuelos desde que tenía memoria, ya que sus padres no estaban con él. Aunque sus abuelos le daban todo su cariño, Lucas solía aburrirse fácilmente, sobre todo porque pasaba mucho tiempo solo. Se inventaba juegos y exploraba cada rincón de la vieja casa, pero lo que más le divertía era hacer travesuras que hicieran renegar a su abuela. Esa mañana de verano, después de desayunar, su abuela le pidió que recogiera los juguetes del jardín. Lucas, en lugar de obedecer, corrió entre las flores, fingiendo ser un explorador que cruzaba ríos y montañas. Su abuela, desde la puerta, le gritó que tuviera cuidado, pero él solo reía y fingía no escucharla. «Este chico no tiene remedio», suspiró la abuela. Más tarde, mientras jugaba a buscar tesoros escondidos, se coló en el desván, un lugar lleno de polvo, baúles antiguos y objetos que parecían tener siglos de historia. Aunque su abuela le había dicho muchas veces que no subiera allí porque estaba lleno de cosas viejas, Lucas no podía resistir la curiosidad. Se imaginaba que en algún rincón encontraría un cofre lleno de monedas de oro, mapas de piratas o incluso algún artefacto mágico. Mientras escarbaba entre los trastos viejos, vio algo que le llamó la atención, un pequeño reloj de bolsillo, dorado y cubierto de polvo, que reposaba dentro de una caja de madera. Lo tomó entre sus manos, al soplar el polvo, vio que brillaba de una manera especial. Tenía grabados en la tapa unos dibujos que parecían ramas y mariposas. Fascinado, decidió guardárselo en el bolsillo, convencido de que acababa de encontrar el tesoro más valioso de todos. Esa misma tarde, mientras ayudaba a su abuela a regar las plantas del jardín, Lucas comenzó a escuchar un leve tic-tac que venía de su bolsillo. Extrañado, sacó el reloj para observarlo. Las manecillas se movían solas, y cuanto más las miraba, más intensamente brillaban. Sin saber por qué, Lucas sintió una calidez en el pecho, como si el reloj estuviera vivo y le agradeciera por hacer algo bueno. En ese instante, sin que Lucas pudiera entender cómo, el tiempo pareció detenerse. Las hojas de los árboles se quedaron inmóviles, y el canto de los pájaros se desvaneció en el aire. Un silencio mágico lo envolvió, y el jardín comenzó a transformarse. Las plantas crecieron a su alrededor, elevándose como gigantes, y las flores se abrieron en colores vibrantes que parecían brillar con luz propia. Un camino de pétalos dorados se extendió frente a él, guiándolo hacia un bosque encantado. Siguiendo el sendero, Lucas entró en un bosque lleno de mariposas doradas que revoloteaban a su alrededor, llenando el aire con destellos dorados. Cada vez que una mariposa se posaba sobre él, sentía una especie de chispa en su piel, una energía que lo hacía reír y sentirse feliz. Los árboles del bosque eran altos y majestuosos, con hojas de colores que cambiaban del verde al azul y al púrpura mientras se movían. Lucas se sentía como si estuviera en un sueño. De entre las mariposas, una de las más grandes y brillantes se posó en su hombro. Era una mariposa sabia. «Bienvenido, Lucas», le susurró suavemente. «Este bosque es un reflejo de tu corazón. Cada vez que ayudas a alguien, una mariposa dorada nace aquí. Hoy has traído una nueva vida a este bosque». Lucas la miró sorprendido. «¿Por qué?» «Solo estaba ayudando a mi abuela con las plantas». La mariposa sonrió, si es que las mariposas pueden sonreír. Las pequeñas acciones tienen un poder enorme. Cada cosa buena que haces crea algo mágico en el mundo, y aquí, en este bosque, la bondad se convierte en vida. Lucas sentía que su pecho se llenaba de una calidez nueva, una mezcla de felicidad y tranquilidad. Empezaba a entender que ser amable y ayudar a otros podía ser tan emocionante como cualquier juego, pero sin necesidad de hacer renegar a su abuela. Esa experiencia en el bosque de mariposas doradas le dejó una sensación de paz y alegría, como si su mundo hubiera cambiado solo por haber ayudado un poco. Al regresar al jardín, el reloj se detuvo, y todo volvió a la normalidad. Pero Lucas sabía que algo en él había cambiado. Miró el reloj en su mano y sonrió, porque ahora entendía que ese reloj no solo medía el tiempo,
sino también la bondad de su corazón. Unos días después de su primera aventura, Lucas seguía pensando en el bosque de las mariposas doradas. Desde entonces, se sentía un poco más atento y generoso, aunque su espíritu travieso aún lo acompañaba. Pero esa mañana, mientras su abuela preparaba el almuerzo, escuchó a su abuelo gruñir en el jardín. Al asomarse, vio que su abuelo intentaba levantar un pesado saco de tierra para las plantas, pero su espalda no le daba para tanto esfuerzo. Lucas sintió una punzada en el pecho, recordando la enseñanza de la mariposa sobre cómo cada buena acción generaba algo mágico. Sin pensarlo, corrió hacia su abuelo y le dijo: «Abuelo, déjame ayudarte». Y, entre los dos, levantaron el saco hasta colocarlo en la carretilla. Su abuelo lo miró con sorpresa y una sonrisa de agradecimiento, acariciándole la cabeza. «Eres un buen chico, Lucas». «Gracias», le dijo, y Lucas sintió otra vez esa calidez en el pecho. Mientras almorzaban, el reloj en su bolsillo comenzó a emitir un suave brillo, y el tic-tac resonaba más fuerte que la primera vez. Lucas apenas podía contener la emoción. Al terminar de comer, corrió a su habitación y sacó el reloj, observando cómo las manecillas se movían solas, cada vez más rápido. De repente, todo a su alrededor se transformó. El suelo se volvió duro y brillante, y cuando levantó la mirada, se encontró en la cima de una montaña hecha de cristal de todos los colores imaginables. Lucas quedó maravillado al ver que los cristales reflejaban el cielo en tonos violetas, turquesas y dorados. A cada paso que daba, el suelo bajo sus pies emitía un suave resplandor, y los cristales alrededor resonaban con una melodía delicada, como si la montaña estuviera viva y cantara. Encuentro con la piedra de cristal. A medida que exploraba, un destello atrajo su atención. En el suelo, una piedra redonda y brillante comenzó a moverse hacia él, como si lo estuviera llamando. Era transparente, pero emitía una luz cálida que lo hizo sentir acogido. «Bienvenido, Lucas», dijo la piedra con una voz profunda y amable. «Cada buen acto es como un rayo de luz en la oscuridad. Tal vez no veas el alcance de tu ayuda, pero ten por seguro que cada acto de bondad ilumina el camino de alguien más». Lucas miró los cristales a su alrededor y comenzó a comprender. Quizás su pequeño gesto al ayudar a su abuelo no había cambiado el mundo, pero sí había alegrado el día de alguien muy importante para él. Sintió en su pecho una sensación de satisfacción y plenitud, como si la montaña le hubiera revelado un secreto del universo. Mientras observaba los colores y sentía la música de la montaña, Lucas pensó en la piedra de cristal y en sus palabras. Recordó la sonrisa de su abuelo y comprendió que las cosas pequeñas, como ayudar a alguien a cargar un saco o simplemente estar allí para quien lo necesite, pueden tener un poder enorme. Sabía que, a partir de ahora, quería hacer cosas buenas no solo para ir a esos maravillosos mundos, sino porque le hacía sentir completo. Finalmente, el reloj empezó a vibrar en su bolsillo, y Lucas sintió que el viaje estaba llegando a su fin. Cerró los ojos, y cuando los abrió, estaba de vuelta en su cuarto, con el reloj en la mano. Lo miró con cariño, sonriendo al recordar su aventura en la montaña de cristal, sabiendo que cada vez entendía más sobre el poder de la bondad. Después de su experiencia en la montaña de cristal, Lucas se sentía cada vez más motivado a hacer buenas acciones, no solo por las aventuras mágicas, sino porque algo en su interior comenzaba a cambiar. Aunque todavía tenía sus ratos de travesura, estaba descubriendo que ayudar a los demás le llenaba de una alegría especial. Una tarde, mientras jugaba en el patio, escuchó a su abuela suspirar en la cocina. La encontró luchando con una pila de platos sucios, agotada después de un día largo. Recordando sus aventuras, Lucas se acercó con una sonrisa y le dijo: «Déjame ayudarte, abuela. Yo lavo los platos hoy». Al principio, ella lo miró sorprendida, pues no estaba acostumbrada a verlo ofrecerse a ayudar en algo tan aburrido para él. Pero, agradecida, le dio un beso en la frente y le dejó el delantal. Lucas se puso manos a la obra, y mientras lavaba,
notó que, aunque la tarea era simple, ver la sonrisa de alivio de su abuela era algo especial. Al terminar con los platos, Lucas sintió de nuevo el ya familiar tic-tac y el brillo del reloj en su bolsillo. Sacó el reloj, de repente, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Cuando abrió los ojos, estaba en la orilla de un lago cristalino, con el agua tan clara que parecía un espejo infinito. Lucas se acercó al lago, fascinado. La superficie reflejaba el cielo y las montañas de alrededor, pero cuando miró más de cerca, vio algo extraño. El reflejo no era solo una copia exacta del mundo, sino que mostraba cosas que él mismo había hecho en los últimos días. Vio un destello de su travesura en el jardín, ayudando a su abuelo, e incluso la imagen de él mismo lavando los platos para su abuela. De entre las aguas cristalinas surgió una figura brillante, como si estuviera hecha de pura luz. El ser tenía un aspecto pacífico, con ojos amables y una voz suave que resonaba como un eco en el agua. Hola, Lucas. Bienvenido al lago espejado, donde cada acción que realizas se refleja y cobra vida, dijo el guardián. Aquí puedes ver cómo tus decisiones afectan a quienes te rodean, igual que un reflejo en el agua. Lucas se quedó mirando, impactado. Ver las pequeñas acciones reflejadas en el lago le hacía darse cuenta de cómo cada gesto suyo, incluso los más pequeños, podían marcar la diferencia. Empezaba a entender el alcance de cada cosa que hacía. ¿Entonces cada buena acción que hago se refleja aquí?, preguntó Lucas, fascinado y un poco asombrado. El guardián asintió. Así es. El mundo es como este lago, cada buena acción crea una onda que se extiende, dejando su huella en quienes te rodean. Lucas se arrodilló junto al lago, observando cómo sus acciones formaban ondas en el agua. Comprendió que, igual que las ondas de un lago alcanzan sus orillas, sus buenas acciones podían llegar a lugares inimaginables. Con el corazón lleno de gratitud, prometió intentar ser siempre una buena influencia para su abuela, su abuelo, y todos los que lo rodeaban. Al regresar, vio que el reloj comenzaba a apagarse, marcando el fin de su aventura en el lago espejado. Aún así, sabía que llevaría consigo la lección aprendida y que, aunque ya no estuviera en ese mundo mágico, su reflejo permanecería en cada acción buena que hiciera. Con cada aventura que Lucas vivía, su corazón se llenaba de nuevos aprendizajes. Ya había comprendido que cada buena acción no solo iluminaba su mundo, sino que también creaba magia a su alrededor. Sin embargo, aún había momentos en los que su travesura tomaba el control. Un día, mientras caminaba por el parque, vio a un grupo de niños jugando a la pelota, pero también vio a un niño solo, sentado en una banca, mirándolos con tristeza. Lucas sintió una punzada en el corazón. Recordó cómo él solía sentirse cuando no encontraba compañía, y decidió que no quería que ese niño pasara por lo mismo. Se acercó y le dijo, ¿quieres jugar con nosotros? El niño lo miró con sorpresa, y luego de un instante, sonrió. Juntos corrieron hacia el grupo, al poco tiempo, el niño olvidó su tristeza y se unió a la diversión. Al final de la tarde, Lucas se sintió feliz, no solo por haber jugado, sino por haber hecho un nuevo amigo. Al regresar a casa, Lucas sintió nuevamente el vibrar del reloj en su bolsillo. Lo sacó y vio que su brillo era más intenso que antes. Sin dudarlo, lo giró, y en un instante, se encontró en un lugar completamente diferente, un pueblo vibrante lleno de relojes que caminaban, hablaban y se movían por las calles. Los edificios del pueblo eran enormes relojes antiguos, todos marcando la misma hora, y en las calles se podían ver relojes de diferentes formas y tamaños, todos conversando animadamente entre sí. Algunos llevaban sombreros, otros vestían trajes elegantes, y todos parecían muy ocupados en sus quehaceres diarios. Lucas se acercó a un reloj de bolsillo que parecía ser el más viejo de todos. Este reloj, con su cara de oro y manecillas delicadas, lo miró con ojos chispeantes. Bienvenido, joven.
exclamó el reloj con una voz melodiosa. Aquí, cada reloj tiene su propia historia, y cada historia nos recuerda lo valioso que es el tiempo. ¿Por qué has venido a nuestro pueblo? He estado aprendiendo sobre la importancia de ayudar a los demás, respondió Lucas. Hice un nuevo amigo hoy y quiero saber más sobre cómo hacer una buena acción. El viejo reloj sonrió. Has llegado al lugar adecuado. Aquí, cada buena acción se convierte en un nuevo tiempo que se añade a nuestra historia. A veces, la bondad puede cambiar la vida de alguien de formas que nunca imaginamos. Lucas siguió caminando por el pueblo y llegó a la plaza central, donde un gran reloj de torre marcaba la hora. Este reloj era imponente y elegante, con campanas que sonaban cada hora. En la base del reloj, se encontraba un grupo de relojes de todo tipo escuchando atentamente. Soy el reloj maestro, dijo la torre con un eco reverberante. Todos los relojes de este pueblo están aquí para compartir sus historias. Cuando ayudas a alguien, esas historias se multiplican, y el tiempo se expande en alegría y gratitud. Lucas se sintió inspirado y preguntó, ¿cómo puedo hacer que mis buenas acciones se conviertan en historias en este pueblo? El reloj maestro le respondió, cada vez que actúas con bondad, el tiempo se detiene para crear una nueva historia. No subestimes el poder de tus acciones. Recuerda que el tiempo es un regalo, y compartirlo con los demás es la mayor bendición de todas. Mientras escuchaba las palabras del reloj maestro, Lucas comprendió que sus acciones no solo afectaban a las personas cercanas, sino que también podían resonar en el mundo entero, creando un eco de bondad. Se dio cuenta de que cada momento que pasaba ayudando a alguien era un momento que se añadía a la historia de su vida, a la vida de otros, y a la historia de todos los que lo rodeaban. Al regresar, el reloj en su mano comenzó a vibrar y, de repente, el pueblo de los relojes vivientes comenzó a desvanecerse. Lucas sabía que esta experiencia lo había cambiado una vez más. No solo había aprendido sobre la importancia de ayudar a los demás, sino también cómo esas acciones podían trascender el tiempo y el espacio, convirtiéndose en parte de un hermoso tejido de historias compartidas. Con el corazón lleno de gratitud, Lucas se despidió del pueblo y prometió que seguiría buscando formas de hacer el bien, sabiendo que cada buena acción lo llevaría a nuevas y maravillosas aventuras. Lucas había entendido el poder de las buenas acciones, y con cada aventura y lección que vivía, había comenzado a transformarse. Ya no era solo un niño travieso, ahora era un niño alegre, lleno de buen humor, con una chispa traviesa que no se había apagado del todo. Aún le gustaba hacer bromas de vez en cuando, pero ahora su corazón era más bondadoso. Y cada vez que veía una oportunidad para hacer el bien, no dudaba en tomarla. Sabía que su vida había cambiado, y sus abuelos también notaron la diferencia en él. Aunque seguía siendo Lucas, ese niño de espíritu inquieto y juguetón, ahora era también alguien que apreciaba el valor de ayudar a los demás. Había aprendido que, con cada buena acción, el mundo alrededor se llenaba de algo más brillante y especial. Igual que los mundos mágicos que había visitado gracias al reloj encantado. Desde entonces, llevó consigo el recuerdo de cada aventura y cada lección que los relojes vivientes, el lago espejado, la montaña de cristal y las mariposas doradas le habían enseñado. Y así, Lucas vivió cada día con un corazón de oro, dispuesto a encontrar la magia en cada acto de bondad que pudiera hacer por los demás. Fin.